Ya hemos visto lo que es la probabilidad en evento simple. Eso fue lo que vimos la clase pasada. Y vamos a ver pues ahora la probabilidad en evento compuesto. Básicamente, la probabilidad en evento compuesto pues hace referencia a la combinación de varios eventos simples. ¿Listo? Entonces, es como la combinación de muchos eventos simples. Vamos a tener en cuenta, pues, para trabajar lo del evento compuesto, lo que es conjuntos. ¿Se acuerdan ustedes cuando de pronto en primaria se hablaban de A intersección B, de A unión B? ¿Sí se acuerdan de eso? Listo. Vamos a trabajar, pues, los términos de unión y de intersección. Cuando encontremos, pues, esta que parece una montañita, esa va a ser la intersección. Y se va a llamar, pues, A con B, o A intersección B. ¿Listo? Y cuando encontremos, pues, la A, la U y la B, pues la vamos a llamar A unión B. ¿Listo? Vamos a trabajar esas dos. Entonces voy a escribir acá unos eventos muestrales. Voy a escribir acá unos eventos muestrales y vamos pues a hacer un diagrama de Venn. ¿Listo? Entonces voy a escribir que la A, entre paréntesis, son los números 2, 3, 4, 5 y 6. Esta va a ser nuestra letra A. Y nuestra letra B van a ser los números 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Listo? Estos van a ser nuestros números. Entonces vamos a recordar lo que es un diagrama de Venn. ¿Alguien se acuerda qué es eso? ¿A qué hace referencia el diagrama de Venn? ¿Sí se acuerdan? ¿No? Bueno. El diagrama de Venn, pues, básicamente es un gráfico donde hacíamos un circulito que enlazaba a otro círculo. Ese básicamente es el diagrama de Venn. Que se lo trabajamos allá en primaria o allá como en sexto o en séptimo que vimos lo que fue conjuntos. Entonces, un circulito va a representar la letra A y el otro circulito va a representar la letra B. Todos los numeritos que encontremos repetidos en el conjunto A y en el conjunto B, lo vamos a colocar en donde se cruzan los dos círculos. Van a ir esos números. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los números que se repiten tanto en A como en B? El 4, El 4, el 5 y el 6. el 4, el 5 y el 6. Listo, esos son los que se repiten. Y del grupo A, ¿cuáles son los que hacen falta? Ya tenemos el 4, el 5 y el 6. ¿Cuáles hacen falta? Por colocar en el diagrama. El 2 y el 3. Entonces esos los vamos a colocar acá. ¿Listo? Ahora del B, ya tenemos el 4, el 5 y el 6. ¿Cuáles nos hacen falta? El 7 y el 8. El 7 y el 8. ¿Listo? Entonces, los numeritos que quedaron entrelazados en los dos círculos, esos numeritos es los que nosotros vamos a llamar la intersección. ¿Por qué la intersección? Porque quieren decir que están en el A y están en el B. Entonces nosotros vamos a representar esa intersección. Entonces vamos a decir que A, intersección B, entonces son los números que están tanto en A como en B.
O sea, sería el número 4, el número 5 y el número 6. ¿Listo? Eso serían los números de la intersección. Ya ahora vamos a mirar la de la unión. Entonces nosotros cuando les decimos que A unión B, nos quiere decir que son todos los números de esos dos conjuntos. Entonces cuando hablamos de A unión B, vamos a unir los dos conjuntos, entonces los vamos a tomar en cuenta todos. Entonces el número 2, el número 3, el número 4, el número 5, el número 6, el número 7 y el número 8. Entonces esos van a ser nuestra unión. Se los voy a chulear acá. Entonces tomamos todos los números de los dos conjuntos. Y ahí se va a formar nuestra unión. Y listo. Eso era como un recorderis para empezar a trabajar nuestro evento compuesto. Listo, esto es lo que básicamente vamos a trabajar. Debe ser un recorderis que se vio hace años. Entonces, ahora sí. ¿Listo? Entonces, en el evento compuesto, hay una fórmula general. La fórmula general es la siguiente. Entonces, nos van a decir que A unión B, fórmula general. Entonces nos va a decir que A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. ¿Listo? Esa es la fórmula pues que nosotros tenemos que desarrollar. Por eso les expliqué con conjuntos lo que era unión y lo que era intersección. Entonces ahora vamos a hacer pues un ejercicio con probabilidad. ¿Listo? Entonces el ejercicio dice así. Entonces dice, al lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número par o un número mayor que 4? Listo. Entonces, ¿por qué sabemos que es un evento compuesto? Porque nos están haciendo dos preguntas en una. Entonces, cuando nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número par? Entonces, esta es una probabilidad no. Tenemos que sacarla de obtener un número par. O obtener un número mayor que 4. Entonces, ahí se unieron dos eventos simples. Entonces, quiere decir que esto es un evento compuesto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar nuestro espacio muestral. Entonces, nuestro espacio muestral serían todas las posibles respuestas. Entonces, al lanzar el dado, ¿cuántas posibles respuestas podemos tener? 6. 6, ¿cierto? Podemos tener el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, el número 5 y el número 6. Esas serían nuestras 6 posibles respuestas. Ahora vamos a mirar. Vamos a desarrollar el primero. Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número par? Entonces voy a llamarla el primer conjunto A. Para obtener un número par, ¿cuál sería la probabilidad? 3 de 6. Ah, bueno, espera, saco la probabilidad. Entonces, probabilidad
La probabilidad de A sería 3 de 6, ¿cierto? Esta sería la probabilidad. Sin embargo, voy a hacerles acá al frente como el dibujito, ¿listo? Entonces acá A es igual. Entonces los números pares, voy a escribir acá los números pares, serían el número 2, el número 4 y el número 6. Ahí están los números pares. Y ahora voy a buscar la probabilidad de la siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de tener un número mayor que 4? 2/6. Exacto, 2 sobre 6. Esa sería pues, la probabilidad. Yo voy a hacerlo también acá, el gráfico. Entonces B igual, abre el corchete. Entonces los números que van a ir ahí, mayores que 4 sería el número 5 y el número 6. Listo. Entonces ya tenemos esos datos. Ahora lo que tenemos que hacer es sacar la intersección de A con B. Entonces, ¿cómo sacamos la intersección de A con B? Entonces, intersección quiere decir que son los números que están tanto en A como en B. Entonces, ¿cuáles serían esos números? El 6. Exacto, solamente el número 6. Entonces, vamos a decir que va a ser 1 sobre 6. Entonces, esa sería la probabilidad. 1 sobre 6 porque solamente encontramos un número. Listo, ya tenemos pues nuestras respuestas. Si yo lo hago acá en corchetes, entonces me va a quedar acá solito el número 6. Entonces ahí tenemos 3 sobre 6, 2 sobre 6 y 1 sobre 6. Ahora vamos a desarrollar nuestra fórmula general. Listo, vamos a darle solución a nuestra fórmula general. Entonces la fórmula dice A unión B es igual a la probabilidad de A. La probabilidad de A es 3 sobre 6, que fue la primera probabilidad que sacamos, más la probabilidad de B, que la probabilidad de B es 2 sobre 6, menos la probabilidad de A intersección B, que sería 1 sobre 6. Listo. Después lo que vamos a hacer es sumar o restar los fraccionarios, pero como tienen el mismo denominador, entonces lo que hacemos es solamente sumar los numeradores y dejar el mismo denominador. Entonces nos va a quedar así. Dejamos el mismo denominador que 6 y sumamos o restamos los numeradores. Entonces 3 más 2 menos 1. Y sacamos pues la operación. Entonces 3 más 2, 5, menos 1, 4. Y lo colocamos sobre 6. Luego hacemos la división. Entonces 4 dividido en 6 nos daría 0.66. 0.66. Listo. Y luego, después lo que hacemos es multiplicarlo por 100 para dar nuestro porcentaje.
Entonces nos daría 66.66%. Entonces cuando vayamos a dar la respuesta, entonces nos preguntaron, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número par o un número mayor que 4? Entonces al responder decimos la probabilidad de obtener un número par o mayor que 4 es de un 66.66%. Y listo, ya quedó resuelto nuestro ejercicio. ¿Complicado? ¿Sí está complicado o no? No, no es complicado, es cuestión de que nosotros le pongamos pues como atención y saber sacar la intercepción y la unión. ¿Listo? Entonces, básicamente así se desarrollan pues todos los ejercicios de eventos compuestos, o sea, cuando encontramos más de 2 eventos simples. Listo, vamos a hacer pues otro. ¿Ya puedo borrar la pizarra? No, pero espere. Listo. ¿Listo? Me avisan cuando termine. Profe, siempre se ponen los decimales, pues todos los decimales o los 4 primeros números. Yo siempre coloco los 4 primeros números pues para que me dé el porcentaje con comas. Porque si solo lo dejo por lo menos 0.66, solo me va a dar pues el 66%. Por eso siempre, casi siempre tomo los cuatro dígitos después de la coma. ¿Listo? ¿Ya puedo seguir? Sí, pero ya. Listo. Bueno, ya.
Voy a borrar solamente esta parte para no borrar la fórmula. Entonces el ejercicio dice, al lanzar una carta de la baraja, al sacar una carta de la baraja inglesa, ¿cuál es la probabilidad de que sea una figura o un diamante? Determine F unión D. Bueno, probabilidad de F unión D. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. La baraja inglesa es el mismo póker. ¿Listo? Entonces, ¿ustedes saben cuántas cartas tiene el póker? ¿No? Bueno, póker básicamente tiene 4 palos, que son pues las picas, los corazones, los diamantes y los tréboles. El póker pues tiene 52 cartas. Entonces, nuestro espacio muestral, no me voy a poner a dibujar las 52 cartas, sino no. Voy a escribirles acá espacio muestral. De todo serían 52 cartas. Ese sería nuestro espacio muestral. Que son pues todas las cartas que tiene el póker. Listo, entonces tiene 4 palos, ya les había dicho, que son las picas, que son los corazones, que son los diamantes y que son los tréboles. Listo. Y de cada palo, pues tienen lo que es la letra A, la letra A que es, pues, hace referencia al 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, la carta con la letra J, la carta con la letra K, perdón, la carta con la letra Q y la carta con la letra K. O sea, eso tiene cada palo. Si nosotros pues sumamos todas, pues nos va a dar 52. ¿Listo? Entonces vamos ahora sí a mirar la pregunta. Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea una figura? Entonces, las figuras que tiene el póker son 3 por palo, que son la J, la Q y la K. Estas son pues las figuras que tiene el póker. Entonces, si cada palo tiene todas estas cartas, entonces lo que vamos a hacer es multiplicar 3 cartas por los 4 palos. Entonces, ¿cuánto sería? 12. Exacto, serían 12. Entonces, vamos a sacar nuestra primera probabilidad. Entonces, la probabilidad de F es igual a 12 sobre las 52 cartas. ¿Listo? Entonces ya sacamos ahí nuestra primera probabilidad. Ahora vamos a sacar la segunda, dice. O un diamante. Ustedes nos están preguntando por los diamantes. Entonces, ¿cuántas cartas tiene el palo de diamantes? Entonces vamos a contarlas. Tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 13 cartas. Entonces cada palo tiene 13 cartas. Entonces vamos a decir
el palo de diamantes, de las cartas de diamantes, tiene pues 13 cartas de las 52 cartas que tiene la baraja. Y ya tenemos nuestra segunda probabilidad. Ahora vamos a mirar la intersección. Entonces la intersección entre F y D. Entonces son las cartas que se repiten tanto en A, tanto en F como en D. Entonces en F tenemos estas 3 cartas de ese palo. Y en D pues tenemos todo el palo. Entonces, ¿cuáles serían las cartas que se repiten? ¿Sí me entiende? Mire, en F tenemos estas cartas. Bueno, vamos a escribirlas acá. No sé si se puede copiar todo esto. Entonces, en el palo de picas, pues vamos a encontrar lo mismo. Vamos a encontrar aquí, acá. Tenemos la letra A, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, la J, la Q y la K. Listo, el segundo palo pues tiene igual. El de corazones tiene lo mismo. El de diamantes también tiene lo mismo. Entonces tiene la A, el 2, el 3, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, la J, la Q y la K. Y lo mismo los tréboles. Entonces tienen la A, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, la J, la Q y la K. Listo, eso es lo que tiene pues la baraja completa. Entonces ahora vamos a mirar. Entonces nosotros lo que hicimos, lo primero que tomamos fue las cartas de J, Q y K. Entonces esas salieron en el primer conjunto. Entonces esto fue lo que tomamos en el primer conjunto. Esto que está acá. Y en el segundo conjunto cogimos todas las cartas de diamantes, que fueron estas que están acá. Listo. Entonces tenemos que mirar las que están en F como están en D, o sea, las que son figuras y las que son diamantes. Entonces, ¿cuáles serían? Ahí con ese dibujo, ¿cuáles serían? Mira, acá incluso se formó. Entonces sería la letra J, la letra Q y la letra K. ¿Por qué? Porque están en tanto los diamantes como en las figuras. Entonces, si nosotros escribimos, serían 3 cartas de 52. Y listo, ya tenemos ahí nuestros datos. Ahora vamos a aplicar la fórmula. En la fórmula, pues, A la vamos a reemplazar por F y D la vamos a reemplazar por B. ¿Listo? Entonces voy a escribir la fórmula acá. Entonces, F unión D es igual, entonces la probabilidad de F, que es 12 sobre 52, más la probabilidad de D, que sería 13 más 52, 13 sobre 52, perdón, menos la probabilidad de F intersección D, que sería
3 sobre 52. ¿Listo? Como siempre nos va a dar el mismo denominador, lo que vamos a hacer es sumar los numeradores. Entonces, F unión B, F unión D es igual. Entonces, sumamos los denominadores que serían 12, 13, menos 3, sobre 52. Dejamos el mismo denominador. ¿Listo? Entonces hacemos esa suma. 12 más 13 menos 3 sería 22. 22. 22 sobre 52. Y luego hacemos la división. Entonces 22 dividido en 52 ¿qué nos daría? 0.4230. Y luego eso lo vamos a multiplicar por 100. Ya al multiplicarlo nos daría 42.3%. Y ya tenemos nuestra probabilidad. Y ahora vamos a dar la respuesta. Entonces nos preguntaron, ¿cuál es la probabilidad de que sea una figura o un diamante? Entonces, la probabilidad de que sea una figura o un diamante es de 42.3%. Y listo, ya quedó resuelto nuestro ejercicio. ¿Listo? ¿Muy complicado? Listo, chicos, si no es más, entonces nos estaremos viendo. Que estén bien. Hasta luego, profe. Chao. Chao, profe, igualmente. Hasta luego, profe. Chao.